Ya tenemos a Roque. Roque, buenos días. Hola, buenos días. Quiero agradecerte a ti personalmente y a UPCT. Esto es una colaboración de muchísimos años que estamos teniendo con la Universidad Politécnica de Cartagena. Cierto es que se han estrechado incluso más los lazos desde que tenemos esa cátedra, pero bueno, a ti, Roque, como especialista en muchas cosas, pero sobre todo en la mañana de hoy que nos atañe lo del vehículo eléctrico, pues ilústranos y encantado y agradecido de que colaboras aquí, que estás en tu casa, Fren. Adelante. Bueno, muchas gracias por invitarme a la Federación FREM, a Gretamur. Bueno, como bien me habéis presentado, pues yo soy profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, de la Escuela de Ingeniería Industrial, y bueno, pues en el máster imparto clases sobre fundamentos de vehículos eléctricos. Entonces, cuando me invitasteis a presentar estas jornadas, ya hace un año, pues para mí es un poco complicado intentar enfocar unos conceptos que no sé hasta qué punto unos conocen y otros no. Entonces, bueno, he querido hacer una charla divulgativa, no he querido entrar en temas muy técnicos y, bueno, sobre todo enfocando a eso, a lo que nos viene y cómo debemos de afrontarlo, también un poco desde el punto de vista de aquellas personas que tienen que mantener estos vehículos y que tienen que repararlos. Espero que les guste la presentación y que cuando y la charla, y si tienen preguntas, pues por supuesto estaré encantado de contestarlas todas. Bien, como ya he comentado, el vehículo eléctrico es una realidad, pero es una realidad que realmente nos viene desde hace un determinado tiempo. De hecho, a principios del siglo XIX, cuando Faraday inventó el motor eléctrico, eso generó una revolución en todo el campo en todo el campo industrial. 60 años después sale el primer vehículo, se construye el primer vehículo eléctrico, el triciclo de Gustave Trouvé, con esta maravillosa potencia de 0,1 caballo, y 10 años después se construye el primer vehículo de 4 ruedas, más parecido a lo que había en la época, pero fíjense, con un peso de casi 2 toneladas, para 3 caballos de potencia. El motor de combustión realmente tuvo un desarrollo bastante más lento. 55 años después del motor eléctrico, Otto desarrolla el motor de combustión de 4 tiempos. Y no es realmente hasta bien pasados el desarrollo del primer vehículo eléctrico cuando empiezan a surgir los primeros vehículos a combustión. De hecho, siempre se dice que la aportación que tuvo Ford en el desarrollo del vehículo tal y como lo conocemos hoy en día fue enorme debido a su proceso de producción. De hecho, nos metemos en pleno siglo XX coexistiendo de forma paralela tanto el vehículo eléctrico como el vehículo de combustión. Y parecía que el vehículo eléctrico llevaba la delantera, ni más ni menos porque el problema del motor de combustión era que al entregar el par y la potencia de un modo sumamente concentrado en unas determinadas revoluciones, era muy difícil de manejar. Por eso se dice que en el momento en el que se patenta el cambio de marchas, que fue a principios del siglo XX, es cuando realmente el motor de combustión empieza a ser utilizado en el automóvil de un modo más, digamos, más amplio, ¿no? Durante este primer cuarto del siglo XX, quizá me atrevería a decir que antes de la Primera Guerra Mundial, el vehículo eléctrico y el vehículo de combustión coexisten. De hecho, en 1910, Detroit Electric vende más de 1.500 vehículos eléctricos ese año. Prácticamente era normal ver vehículos eléctricos circulando por las ciudades, pero es a partir de las grandes guerras cuando el vehículo de combustión se impone totalmente a los vehículos eléctricos. Hay muchas teorías al respecto. Se dice sobre todo que la facilidad de poder transportar la energía que mueve los automóviles, en este caso la gasolina, hizo que se impusiera al resto de los vehículos. No hay una razón digamos, estratégica, aunque sí muchas técnicas, como ya veremos más adelante.
Lo bien, bueno, el caso es que a finales del siglo XX es cuando empiezan a despertarse los primeros vehículos eléctricos otra vez. De hecho, Toyota fabrica en serie el Prius, la primera serie. De hecho, es un vehículo que se mantiene hasta nuestros días con un gran éxito en su versión híbrida siempre. Y también el gran hito que condiciona el vehículo eléctrico del final del siglo XX es cuando General Motors desarrolla y produce el EV1. El EV1 es un vehículo futurista, totalmente eléctrico, desarrollado por General Motors para dar respuesta a un cambio normativo que se impuso a finales del siglo XX en algunos estados americanos como respuesta a la alta contaminación que tenían las ciudades. Es un vehículo que, como digo, tuvo una amplia respuesta por parte del público. Bueno, tenía un diseño muy peculiar, muy futurista y la verdad es que todo se prometía muy feliz, pero sin embargo la propia marca acabó destruyéndolos todos. Prácticamente queda alguno entero y solo en algún museo y totalmente desmantelado para que no pueda ser utilizado nunca. Fue la condición que puso General Motors para no destruir alguno de, como digo, se puede ver todavía en algún museo. ¿Qué pasó realmente con este vehículo eléctrico que se las prometían muy felices? Bueno, según la excusa oficial, es que había muy baja demanda y por lo tanto sostener recambios por 10 años por un vehículo que tiene muy poca demanda pues no era sostenible. Bueno, esto está muy dado a especulaciones conspiratorias, como ya comentaré un poco más adelante, pero vamos a atendernos a cosas serias y a cuáles son las razones por las cuales el vehículo eléctrico ha tenido un avance tan sumamente lento. En primer lugar, las razones energéticas. Uno de los grandes problemas que tienen los vehículos eléctricos es que la gasolina tiene una densidad energética de 16,4 kWh por litro, gasolina de 95 octanos, lo cual quiere decir que en un depósito de combustible tradicional de 60 litros, que pesa 45 kilos, podemos almacenar 1 megavatio hora de energía. Una batería de LiFePO, que es una batería que se ha utilizado de modo más o menos estándar en vehículos, pues necesitaría tal cantidad de baterías que pesarían 10 toneladas para poder almacenar 1 megavatio hora. Evidentemente, estarán conmigo que eso es demasiado peso para poder movilizar un vehículo tal y como lo conocemos. La segunda razón son razones sociales. El vehículo siempre ha sido un símbolo de libertad y, por lo tanto, tener que esperar para poder recargar o para poder recuperar la autonomía que necesitamos para poder viajar, pues es un incordio. Llenar un depósito de gasolina de 60 litros, pues nos puede llevar 3 minutos. Cualquier surtidor tiene una velocidad de 20 litros por minuto. Llenar una batería de 1 megavatio hora, que sería la energía almacenada en un depósito de 60 litros, pues en un cargador rápido nos llevaría 10 horas y en un cargador doméstico nos llevaría 11 días. Está claro que estos son impedimentos suficientemente grandes como para hacer que el vehículo eléctrico no haya podido luchar contra lo que ofrecía un vehículo de combustión. Dejamos aparte las razones geopolíticas del control de suministro del petróleo, que como ustedes saben probablemente mejor que yo, pues, en fin, el barril de petróleo vale tanto, pero la gasolina vale cuánto. Siempre nos ponen la excusa de que se ha subido el barril de petróleo para decir que la gasolina es más cara o más barata, pero realmente nadie sabe cómo se controla todo eso. Lo que sí tenemos todos claro es que hay grandes potencias que controlan el precio del petróleo y hacen que, por ejemplo, hoy en día esté artificialmente barato, probablemente, bajo mi opinión, para frenar el impulso del vehículo eléctrico. Bueno, el coche de combustión evidentemente tiene muchas ventajas, pero el coche de combustión tiene un gran problema y el gran problema es que emite gases que son nocivos para la salud. Esto está totalmente demostrado. Como bien ha dicho antes el director general, pues en los meses en los que estuvimos confinados, pues resulta que el aire era lo más limpio que había sido en muchísimos años anteriormente. Pero no solo eso, sino que además cualquier combustión genera dióxido de carbono y, como también está demostrado, pues el dióxido de carbono amenaza el cambio climático y evidentemente afectará gravemente a nuestro medio ambiente y veremos sus consecuencias. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra eso?
Pues evidentemente lo primero que hace el organismo normativo es sacar restricciones. En el gráfico de la derecha podemos ver las restricciones de las normativas de óxidos de nitrógeno, donde las archiconocidas normas Euro, ahora mismo estamos finalizando la Euro 6, se nos viene encima la Euro 7, que también bastante restrictiva, y en la gráfica de la izquierda pues pueden ver los compromisos de las emisiones de CO2 para los vehículos que se comercializan. En este caso, el compromiso de la Unión Europea para el 2021 es que tenemos que tener una media de emisiones por vehículos vendidos de 95 gramos por kilómetro. Evidentemente, eso implica una serie de cambios en los vehículos que se venden. Evidentemente, todos es conocido la inclusión de los catalizadores, la inclusión de los líquidos para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno, o las consabidas soluciones técnicas para reducir tiempos de coche arrancado, que evidentemente si conducimos por entornos urbanos, pues implican menor consumo y, por supuesto, menor contaminación. Eso ha favorecido el que salgan normas, digamos, sencillas de identificar, basadas en etiquetas medioambientales por la DGT, que, digamos, catalogan el vehículo según el nivel de norma que están cumpliendo. Eso no es exactamente así, porque depende también del año del vehículo, etcétera, etcétera, pero bueno, digamos que a nivel normativo está claro que los vehículos tienen que cumplir una serie de normas para poder adaptarse. La segunda consecuencia, aparte de incluir reducciones de consumo, es intentar mejorar el rendimiento de los vehículos. Y para ello, pues varias marcas, digamos, volvieron a traer a colación soluciones mixtas eléctricas. La primera fue hibridizar. Ya lo había hecho el Prius cuando salió a finales del siglo XX. Lo que han hecho otras marcas han sido meter motores eléctricos con pequeñas baterías para apoyar, sobre todo, aquellas situaciones de conducción donde es necesario parar y frenar el vehículo, por ejemplo, en las condiciones urbanas. En este caso, aunque esta gráfica tiene ya 5 o 6 años, aparecen coches de gama alta que tienen 8 cilindros, como el GS430 o el Mercedes Clase S de gasolina, con emisiones cercanas o sea, superiores a los 250 gramos de CO2 por kilómetro, y cómo hibridizando el mismo vehículo pues se consiguen reducir casi 100 gramos por kilómetro. Por supuesto, los coches pequeños no tienen esas grandes emisiones, pesan menos y por lo tanto consumen menos y por lo tanto emiten menos. Pero digamos que hibridizar el vehículo empieza a ser una solución que va a poder permitir a las grandes marcas tener vehículos grandes con grandes potencias y con emisiones contenidas, no reducidas, digamos, dejémosle en contenidas. Evidentemente, la otra solución es utilizar un vehículo eléctrico 100%. Y aquí es la gran pregunta. Pero es que oímos por todos sitios que el vehículo eléctrico no es del todo cero emisiones. Es que el vehículo eléctrico también contamina. Es que la fabricación de las baterías contaminan. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, aquí hay una pequeña comparativa entre cómo usar la energía para recargar el vehículo eléctrico. Si la energía fuera totalmente renovable, está claro que el vehículo eléctrico no contaminaría nada, puesto que la fuente de la energía procedería de una generación renovable. Sin embargo, esa no es la realidad hoy en día. Hoy en día nuestra fuente energética procede de un mix en el cual se juntan energías renovables con energías que proceden de combustión de materiales fósiles. Y por lo tanto, pues hoy en día estamos en torno a unas emisiones en torno al equivalente a 75 gramos de CO2 por kilómetro recargando nuestro vehículo eléctrico. Si utilizamos el enchufe de la pared, quiero decir, si utilizamos evidentemente placas solares, pues la emisión energética sería cero. Bien, y si se dan cuenta, de repente todas las marcas empiezan a intentar vender coches eco, con etiqueta cero emisiones. Yo, no sé ustedes, pero los últimos anuncios que estoy viendo en la televisión en los últimos 3 o 4 meses referente a marcas de vehículos, todos están vendiendo gamas híbridas enchufables o gamas eléctricas puras.
¿Eso por qué es? Ahora de repente todo el mundo tiene interés en vender. Eso realmente es porque, por el gráfico que he puesto antes, del compromiso de la Unión Europea para que todos los fabricantes que quieran vender vehículos tienen que tener una media de emisiones entre los vehículos vendidos de 95 gramos por kilómetro. Eso implica que las distintas marcas que venden vehículos tienen que ponerse las pilas en el año 2021 para intentar cumplir con esa normativa. Esto es una simulación, evidentemente no es un gráfico real, es una simulación de lo que tendrían que vender las marcas en variantes con menores emisiones de CO2 para poder cumplir dichos objetivos. Evidentemente, a la derecha del todo tendríamos lo que implicaría si esas marcas dejaran de vender coches grandes que contaminan mucho. Ahí podemos ver, por ejemplo, el caso de Land Rover o Jaguar, que tienen coches todoterreno, coches grandes que contaminan mucho o que emiten mucho y que por lo tanto necesitarían poder quitar alguno de ellos de la venta para poder, o vender muchos coches eléctricos, está claro, para poder cumplir con dichas condiciones. Otras marcas que han apostado desde el principio o desde hace más tiempo por este tipo de soluciones, pues evidentemente tendrán que hacer menor esfuerzo para poder cumplir esta normativa. Pero claro, los coches eléctricos ya he comentado antes que tenían muchos problemas de peso y de tiempos de carga. ¿Cómo se soluciona este problema? Bueno, en primer lugar, mejorando el rendimiento. Está claro que un vehículo de combustión que tenga 60 litros de combustible a un consumo de 6 litros a los 100, pues tiene una autonomía de 1000 kilómetros. Pero es que resulta que el rendimiento de un vehículo eléctrico es 4 veces el rendimiento de la gasolina. En primer lugar, porque no genera combustión y por lo tanto no tiene pérdidas por calor. Y en segundo lugar, es porque si se conduce en entornos urbanos, la energía cinética que se pierde cuando se frena, se puede recuperar para cargar esas baterías. Con lo cual, hoy en día se están vendiendo vehículos que tienen consumos de 15 kWh a los 100 kilómetros, lo cual equivaldría a un equivalente de kilo por kilómetro. Eso quiere decir que unas baterías de 60 kWh nos podrían dar una autonomía de 400 kilómetros con un peso relativamente contenido. Y eso teniendo en cuenta que son simulaciones con baterías antiguas. Las baterías de iones de litio tienen una mejor densidad de energía por kilo y, por supuesto, las baterías que van a llegar, como de litio sulfuro, de litio aire, que tienen una todavía mejor relación energía-peso. ¿Realmente son necesarios 1.800 kilómetros de autonomía? Aquí tenemos una comparativa de un coche comercial hiper requete famoso, como es el Volkswagen Golf, en dos variantes que la marca vende hoy en día, aunque también tiene una híbrida enchufable. Tenemos un Golf GTD Diesel, que pesa 1.400 kilos, con una autonomía de 800 kilómetros. Y tenemos un e-Golf, totalmente eléctrico, que pesa 1.600 kilos y con una batería de 36 kWh tiene una autonomía de 240 kilómetros. Y claro, la gran pregunta es, la gran mayoría de nosotros diríamos, uy, con una autonomía de 240 kilómetros yo no voy a ningún sitio. Pues resulta que el 70% de la población europea conduce menos de 40 kilómetros diarios. Pero es que del 30% restante, el 20% conduce entre 40 y 100. Entonces, el coche eléctrico no se va a producir para todo el mundo, se va a producir para el uso que se le vaya a dar. Y esto es importante, porque realmente del uso que se le dé a un vehículo eléctrico surge la necesidad de tener un tipo de vehículo eléctrico u otro. Pasamos, en este caso, en la adaptación de lo que sería tener un vehículo de combustión interna, que es el primero que tengo aquí, que vale para todo, quiere decir, vale para ir por ciudad, vale para irte a Cartagena o vale para ir a Madrid. Ese es un vehículo que vale para todo. De ahí pasaríamos a los vehículos que tienen una microhibridación, que tienen digamos, el sistema Start-Stop, permiten, bueno, simplemente reducir las emisiones. Eso es lo que se llama microhibridación. Solo sirven para que las marcas puedan vender coches ajustándose a las normativas. De ahí pasaríamos a lo que son las hibridaciones pequeñas, lo que se llaman híbrido, que aparte del Start-Stop llevan un pequeño frenado regenerativo con un apoyo eléctrico de 24 voltios.
realmente el vehículo nunca conduce en modo eléctrico solo. Simplemente sirve de apoyo para reducir la carga mecánica que necesita el motor de combustión. Con la normativa actual consiguen la etiqueta Eco. De ahí pasaríamos al híbrido total, lo que hoy en día se llama coche eléctrico autorrecargable. Es modo eléctrico solo en 2 o 3 kilómetros, tiene frenado regenerativo y está diseñado para la conducción urbana. Hoy en día, tener un vehículo híbrido para conducirlo por carretera no sirve realmente ni para conducción ecológica ni para nada de nada, porque realmente el coche pesa más y el coche va a consumir más en conducción interurbana que el mismo coche equivalente sin ser híbrido. El coche híbrido vale para cuando hay que recuperar la energía del frenado, que es en conducción urbana. Evidentemente, del coche híbrido al coche totalmente eléctrico de baterías, que puede tener una autonomía, pues eso, con baterías cada vez son más grandes, de 300 kilómetros, pues tenemos un paso intermedio, que es el vehículo híbrido enchufable, el que por su acrónimo se denomina FEV. Hoy en día prácticamente todas las marcas tienen híbridos enchufables, tienen baterías para recorrer 60 kilómetros aproximadamente, unas marcas 50, otras 70, dependiendo del ciclo con el que se homologue, y se recargan de forma externa. Y pues yo creo que valen para casi todo, porque yo creo que dan solución a ese 70-80% de la población que conduce, pues eso, unos 50 kilómetros diarios, aquellas personas que viven en el extrarradio, una urbanización y quieren ir a la ciudad, pues a dejar a los niños al colegio, a hacer la compra, a su trabajo, porque trabajen en el centro de la ciudad. Esos híbridos enchufables permiten hacer esos recorridos de forma totalmente eléctrica y pueden ser una gran solución provisional hasta que los vehículos eléctricos totales lleguen a ser una realidad. Claro, mucha gente me pregunta, pero es que los vehículos eléctricos son muy caros. Bueno, yo no estoy nada de acuerdo en esa afirmación. Son caros dependiendo del tipo de vehículo que vayamos a adquirir. Aquí tenemos una comparación de lo que vale un Golf. Esto está obtenido de la página oficial de Volkswagen, donde vemos un Golf 8 TDI de 150 caballos, automático, y es automático evidentemente porque todos los coches eléctricos son automáticos y hay que hacer la comparativa con las mismas condiciones. Con el mismo nivel de equipamiento resulta que el coche eléctrico es más barato que el coche diésel. Aquí no hay aplicada ningún tipo de campaña ni nada por el estilo. Estos son precios que están en la página web de Volkswagen. También es cierto que el Golf diésel es un Golf 8 y el Golf eléctrico es un Golf 7.5. Quiere decir, la última versión del Golf 7. Todavía no ha sacado la marca el Golf 8 en eléctrico puro. Entonces, ¿es caro? Depende. Evidentemente, ¿podemos comprar un Golf diésel por 25.000 euros en vez de por 38? Sí, claro. Podemos comprar un Golf diésel con cambio manual, con un equipamiento, pues bueno, pues que para la gran mayoría de la gente será aceptable. Pero lo que pasa es que los coches eléctricos pues, suelen tener un nivel de equipamiento muy elevado y eso es lo que hace también que su precio se dispare. También, si recuerdan, teníamos un problema de que necesitábamos mucho tiempo para recargar el vehículo. Pues sí, eso evidentemente es cierto, sigue siendo así. Pero también al reducir el tamaño de las baterías, puesto que ya hemos visto que no es necesario tener 800 kilómetros de autonomía para la gran mayoría de los recorridos que vamos a hacer, pues eso sumado a un cambio de mentalidad que va a consistir básicamente en que el uso del vehículo tal y como lo hemos conocido nosotros va a cambiar. Nuestros hijos, nuestros nietos, posiblemente no tengan coche en propiedad, usarán el coche cuando lo necesiten, utilizarán plataformas de viaje o plataformas de alquiler, como hacen ahora mismo con las bicicletas o con los monopatines, con los patinetes eléctricos, ¿no? Que cogen la bicicleta en un sitio y la dejan en otro. Pues yo estoy casi seguro que eso pasará también con los vehículos en algún momento. De cuando necesites viajar, pues llamarás a una empresa, la empresa te traerá un coche, lo dejará en tu casa, tú cogerás ese coche, te irás a Madrid y cuando vuelvas, pues volverás a dejar el coche en tu casa y la empresa lo recogerá. Y al final se impondrán ese tipo de soluciones de movilidad.
al margen de que evidentemente las ciudades cada vez son más peatonales y cada vez se va a restringir más la entrada del vehículo a las ciudades. Entonces, el problema de la carga diaria para recorrer 300 kilómetros ya no va a ser un problema. Tú realmente cargarás el vehículo para, digamos, llenar lo que has gastado ese día, que posiblemente Perdona, Roque, al favor, te ruego vayas terminando para ir cumpliendo los horarios, porque es que hay alguna pregunta para ti. Muchas gracias. Vale, de acuerdo, gracias. Bueno, pues quizá llegamos al punto que posiblemente interese más a todos los que me están escuchando. ¿Cómo van a afrontar los talleres este cambio de los vehículos eléctricos que se avecina? Bueno, pues evidentemente es sorprendente saber que el 60% de los consumibles que tiene un vehículo eléctrico son los mismos que los que tiene un vehículo de combustión. Aquí en este gráfico pueden ver el mantenimiento del vehículo oficial que tiene la Volkswagen. Quiere decir, entre un Golf de combustión y un Golf eléctrico, pues evidentemente no tienen aceites, ni tienen filtros de aceite, ni tienen filtros de combustible, ni por supuesto tienen bujías, pero es que tienen todo lo demás. Como les digo, de una información obtenida por diversos minoristas durante este año, el 60% de facturación correspondería a los mismos recambios de un coche eléctrico. Aún así, lógicamente, tendrán que aprender a cambiar baterías de alto voltaje, a cambiar bombas de calor, a cambiar centralitas, nada que no se haya hecho antes. Muchos de ustedes seguro que cambiaron platinos y cambiaron los platinos por encendidos electrónicos. Y de repente, de un consumible que había que gastarlo cada 2x3, se pasa a otro que no hay que cambiar nunca. O qué decir de los carburadores con la inyección. Pues evidentemente todo esto han tenido que aprenderlo. A nivel de los temas de formación, pues está claro que las propias marcas tendrán que apostar por formar a los mecánicos de los talleres. No obstante, ya hay bastante información al respecto. Por ejemplo, todo lo que tiene alto voltaje está marcado en color naranja para evitar ser manipulado sin las precauciones debidas. Todos los vehículos tienen interruptores generales de desconexión muy parecidos a los que tenemos en la casa cuando desconectamos la corriente, para poder trabajar de forma segura, al margen de que hay mucho equipamiento que proporcionan las propias marcas especializadas para protegernos cuando tengamos que manipular estos cables de color naranja. Por supuesto, también las marcas de diagnosis ya se han puesto a manos a la obra para obtener códigos de error genéricos que permiten identificar componentes específicos de los vehículos eléctricos. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Desaparecerán los vehículos a combustión? Seguro, pero ya veremos cuándo. Según el proyecto de la Ley del Cambio Climático, en 2040 es la fecha límite de comercialización y en 2050 la fecha límite de circulación. Pero ya vimos con el EV1 cómo muchas veces se legisla para sacar vehículos de un determinado tipo y a los 6 años hay que destruirlos todos porque resulta que alguien ha ganado un juicio para evitar esa norma. Mientras tanto, está claro que coexistirán ambas tecnologías y yo creo que eso es lo que no debe de darnos miedo cuando nos afrontemos a este cambio. Muchas gracias por su atención y aquí les dejo con un vídeo de Nueva York en 1910 donde se ven vehículos eléctricos, vehículos a combustión echando humo, coches de caballos, tranvía, en fin. Esto no es nada nuevo, la historia se repite y por lo tanto volveremos a ver esto y los talleres seguirán funcionando perfectamente bien con nuevas cosas. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a ti, extraordinaria exposición y muy clara. Efectivamente, eso volverá a pasar y habrá ese cruce de actividades de los diferentes tipos de vehículos. Lo que siempre ha pedido y exige el sector es que esa transición sea ordenada y que no se imponga, que se vaya poco a poco, ¿no? Y efectivamente eso llegará en el año 2040 y finalizará en el año 50. Roque, hay una pregunta que dices, ¿tú crees que sucederá como ya pasa en las grandes ciudades de España, donde se prohibirá entrar el vehículo al centro, los vehículos diésel y gasoil con respecto a los eléctricos? Sí, yo estoy convencido.
se hará con mayor o menor celeridad y dependerá evidentemente del tamaño de los núcleos urbanos y bueno, pero yo estoy convencido de que eso llegará. Llegará, pero no solamente a los vehículos eléctricos, ¿eh? O sea, empezaremos por restringir la entrada solo a los vehículos comerciales y a los usuarios de los garajes de las viviendas. Eso ya lo estamos viendo en Murcia. Hemos visto que Alfonso X, que otras calles importantes se han peatonalizado. Eso va a suceder en los centros de las ciudades. Las ciudades se van a devolver a los peatones. Y, por supuesto, pues, evidentemente, irán restringiendo poco a poco los vehículos hasta que los propios vehículos, digamos, comerciales, los repartidores, por así decirlo, tengan que ser eléctricos para poder entrar en las ciudades. Esto es una suposición mía. Evidentemente, yo no puedo ver el futuro y no puedo saber lo que va a pasar, pero mucho me temo que será así. Evidentemente, pero bueno, tus conocimientos en la materia sí que nos hace saber por dónde van a ir los tiros y las políticas van acompañadas en el sentido que estás diciendo, ¿no? Que al final las ciudades se bloquearán para los ciudadanos y los vehículos se tendrán que dejar en las puertas de la entrada de la ciudad. Yo he defendido y sigo defendiendo de que al final lo más inteligente será hacer aparcamientos muy bien equipados a las afueras de las ciudades, me refiero para que las personas puedan dejar los vehículos allí y un buen sistema de comunicaciones con el centro de la ciudad. Al final, pues yo que vivo fuera de Murcia y muchas veces que dejo el coche alrededor del Cizac o cosas así. En el chat son comentarios, ¿no? Sí, son comentarios. Sí. Roque, perdona, sigue. Sí, no, eso, que creo que eso será un modelo que poco a poco se irá extendiendo en las ciudades. Creo que tengo otra pregunta. No sé si la respondo aquí en directo o la respondo escrita. No sé cómo vais de tiempo. Sí, Está preparado el siguiente. Sí, está ya preparado el siguiente. Hay una pregunta que dice, ¿qué impacto considera que tendrá la incorporación del vehículo eléctrico en el mercado para el taller? ¿Reducirá su negocio de reparación y mantenimiento con respecto a los vehículos de combustión? Es una pregunta que yo me puedo responder un poco haciendo acto de fe. Quiero decir, bajo mi punto de vista, conforme se vaya incorporando el vehículo eléctrico, esto no va a suponer una amenaza para el taller a corto plazo, a corto y a medio plazo, porque van a coexistir ambas técnicas y porque los talleres seguirán teniendo que cambiar frenos, seguirán teniendo que cambiar líquidos de refrigeración, porque los coches eléctricos también tienen líquidos de refrigeración, se van teniendo que cambiar espejos, faros, en fin, muchos elementos que hoy en día son comunes. Lo que me da más miedo es que, de cara a los talleres, es que el modelo de movilidad cambie, y es lo que he comentado antes, que ya nuestros hijos no tengan coche propio, con lo cual es posible que el mercado de los talleres se profesionalice mucho a vehículos de alquiler, a vehículos de renting, que sean los que realmente se utilicen en un futuro. Pero eso es una opinión mía, no lo he sacado de ningún foro ni de ninguna documentación que esté bien fundada. Es simplemente, bueno, podría decir que un palpito, ¿vale? Y por supuesto a muy largo plazo. A corto plazo, desde luego, yo no creo que vayan a tener ningún problema los talleres de reparación. Ernesto Cano, un fuerte abrazo desde aquí para Yegla y Jumilla. ¿Será posible que se pueda unificar la red de recarga rápida? Uno de los mayores problemas que veo es la diversificación por marcas de tipo conectadores de recarga. Sí, es un gran problema y yo lo sufro, porque yo tengo un vehículo híbrido enchufable y alguna vez he tenido que ir a un punto de recarga y tenía un tipo 1, yo tengo tipo 2, y bueno, los Tesla tienen los suyos, sí. Yo estoy seguro que eso se va a unificar. Va a pasar como con los cargadores de los móviles. Acuérdense antes que cuando tenías un Nokia no le valía el cargador a un Samsung y si no, no le valía otro. Al final, los fabricantes, por lo menos de Android, hicieron un esfuerzo para unificar un estándar de y, por supuesto, los de Apple pues tienen el suyo, pero solo hay dos. Estoy totalmente convencido que los vehículos eléctricos unificarán
sus modos de carga y serán cargas rápidas y cargas lentas. Y para cargas lentas utilizamos el conector tipo 2, que yo creo que ese tema que se está estandarizando, y para las cargas rápidas pues se utilizará el conector Chameco, que es el que también se está utilizando de forma estándar, por lo menos a corto plazo. Sí, terminamos con la última pregunta. Ya cualquier pregunta se contestará por escrito, dado que se nos echa el tiempo encima. Leonor Alcaraz, buenos días, Leonor, nos pregunta si existe algún tipo de carnet manipulador para documentar que los talleres no están en una marca para poder tocar esos vehículos. ¿Es necesario ese carnet de manipulador? No puedo responder porque lo desconozco totalmente. Lo desconozco totalmente. Sé que ahora mismo es una tecnología muy nueva que evidentemente está cautiva por las marcas, porque son las marcas las que quieren aprovechar esta transición para tocar unos vehículos que todavía darán fallos y todavía darán problemas. Pero esto al final es un plazo muy corto. Quiero decir, en breve existirán documentaciones y talleres para formar al personal mecánico para que pueda acceder a estos cambios. Pero hoy por hoy lo desconozco. Pues Roque, muchísimas gracias. Nuevamente se te agradece la exposición tan clara y ya sabes que esta es tu casa. Pues pasamos a la siguiente. Muchas gracias. La siguiente